Bienvenidos en este domingo 13 de octubre de 2013 al informativo semanal de Magnificat Televisión, donde les ponemos al día de toda la información de la Iglesia. Comenzamos con los titulares. Su Santidad el Papa Francisco ha convocado un sínodo extraordinario para debatir la situación de la familia. Se celebrará en Roma en octubre del año que viene. El Vaticano ha aprobado una nueva ley, llamada Ley 18, para aumentar aún más, si cabe, los controles sobre las operaciones financieras en el Banco de la Santa Sede y evitar así cualquier tipo de blanqueo de capitales. El Congreso de los Diputados de España ha sido escenario esta semana de un nuevo montaje de las feministas del Grupo Femen. Se desnudaron en la tribuna de espectadores mostrando en sus pechos la frase «El aborto es sagrado». El primado anglicano Welby ha sorprendido a todos, tanto a católicos como a protestantes, recomendando el sacramento católico de la confesión como camino para alcanzar la paz de conciencia. El próximo martes, día 15, festividad de Santa Teresa de Jesús, comenzará el año jubilar concedido por el Vaticano a los franciscanos de María con motivo del 25º aniversario de su fundación. El Papa Francisco ha convocado la tercera Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en el Vaticano del 5 al 19 de octubre de 2014 y cuyo tema será los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. En el capítulo del Código de Derecho Canónico relativo a las asambleas sinodales se lee que el sínodo se reúne en Asamblea General Extraordinaria cuando la materia a tratar, a pesar de referirse al bien de la Iglesia Universal, exige una rápida definición. En este caso, la urgencia se debe a la modificación del concepto de familia en muchas legislaciones civiles y a la pastoral a aplicar con los divorciados vueltos a casar. Es muy importante la convocación de un sínodo extraordinario sobre el tema de la pastoral de la familia, ha dicho el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi. Este es el modo en que el Papa quiere proseguir la reflexión y el camino de la comunidad de la Iglesia, con la participación responsable del episcopado de las diversas partes del mundo. Es justo, ha añadido, que la Iglesia se mueva comunitariamente en la reflexión y en la oración y tome las orientaciones pastorales comunes de los puntos más importantes, como la pastoral de la familia, bajo la guía del Papa y de los obispos. La convocación del sínodo extraordinario indica claramente este camino. En ese contexto, propone soluciones pastorales particulares por parte de personas o despachos locales pueden correr el riesgo de generar confusión. Es oportuno subrayar la importancia de seguir un camino en plena comunión con la comunidad eclesial. En el sínodo sobre la nueva evangelización celebrado el año pasado en Roma, la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar fue una de las que más se trató. Algunas conferencias episcopales, como la alemana, han reclamado abiertamente que se les permita recibir dicha comunión. El Vaticano ha publicado una nueva ley para aumentar el control sobre el IOR, el Banco de la Santa Sede. Se trata de la llamada Ley 18, para aumentar la transparencia, la supervisión y la información financiera tal y como ha pedido la Autoridad Económica Europea. La nueva ley afirma que con ella se pretende reforzar el actual sistema interno de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en consonancia con las normas internacionales y en particular con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y las fuentes pertinentes de la Unión Europea. Entre otras cosas, se asegura la información a las autoridades financieras internacionales de la circulación transfronteriza de dinero en efectivo. La nueva normativa acompaña a las ya recientes en el campo del derecho penal, así como al motu propio del Papa Francisco sobre la jurisdicción penal del 11 de julio de 2013. La presentación de la Ley 18 corrió a cargo del arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Recordó en primer lugar que una parte consistente de la misma está dedicada a las medidas contra el reciclaje y el financiamiento del terrorismo. Si hay un motivo fundado para sospechar que se trate de una actividad de reciclaje o financiación del terrorismo,
la AIF transmite un informe detallado al promotor de justicia y puede, además, suspender la ejecución de las transacciones u operaciones sospechosas durante 5 días laborables, dijo Manberti. También es importante la insistencia que se hace en la nueva ley sobre la comunicación de las actividades sospechosas que los sujetos obligados deben efectuar ante la Autoridad de Información Financiera. 3 activistas del grupo feminista Femen, desnudas de cintura para arriba, interrumpieron el pleno del Congreso de los Diputados de España el pasado miércoles desde la tribuna de invitados con el grito de «Aborto es sagrado». El acto tuvo lugar cuando intervenía el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que está elaborando una ley del aborto más restrictiva. Las 3 mujeres que habían entrado en el Congreso como invitadas se despojaron de sus camisetas y comenzaron a gritar «Aborto es sagrado». Los diputados mostraban perplejidad desde sus escaños y, de hecho, apenas hubo escasos aplausos aislados mientras las 3 mujeres seguían gritando a pecho descubierto con la misma leyenda escrita en su torso desnudo. El ministro de Justicia, cuando se reanudó la sesión, ha reprochado que algunos diputados de la oposición aplaudieran el acto reivindicativo. Según ha dicho después en los pasillos del Congreso, esta protesta es una manifestación de falta de respeto a la soberanía popular y ha expresado su extrañeza porque se califique como sagrado algo como el aborto, que siempre es un drama para una mujer. Según ha dicho después de los pasillos del Congreso, esta protesta es una manifestación de falta de respeto a la soberanía popular y ha expresado su extrañeza porque se califique como sagrado algo como el aborto, que siempre es un drama para una mujer. El arzobispo y primado eclesial anglicano Justin Welby ha sorprendido al mundo recomendando el sacramento católico de la confesión. Welby ha declarado que en los últimos 10 años he aprendido mucho de este gran sacramento de la reconciliación, la confesión. El primado anglicano Justin Welby ha dejado probablemente anonadados al resto de los protestantes al afirmar que con el sacramento de la confesión, a través de Dios, obtienes el perdón y la absolución, y una sensación de limpieza en el alma. Así se ha manifestado en una audiencia ecuménica en la que participaba el arzobispo de Westminster, Monseñor Vincent Nichols. El primado anglicano, Justin Welby, proviene de la parte más protestante del anglicanismo, la Low Church, así que una recomendación de la confesión católica es bastante sorprendente. Se nota la influencia de su director espiritual personal, el padre Nicolas Boutet, un sacerdote católico suizo, hasta el punto de que el arzobispo de Canterbury es un firme partidario del culto al estilo católico. Ante una audiencia ecuménica que incluía al arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal, Vincent Nichols, les instó a ser parte de la tradición católica y confió con realismo que, en estos 10 últimos años, he aprendido mucho sobre el gran sacramento de la reconciliación, la confesión. Es una experiencia poderosa y tremendamente dolorosa cuando se hace correctamente. Es realmente estremecedor cuando acudes al confesor. Dudo que alguien se levante por la mañana y piense, voy a echarme unas risas. Pero a través de Dios obtienes el perdón y la absolución y una sensación de limpieza en el alma, añadió. Está a punto de comenzar el año jubilar concedido por el Papa a los franciscanos de María con motivo de la celebración del 25º aniversario de su fundación y 20º de su aprobación. Será el próximo martes, día 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús. El año jubilar o año santo dará comienzo el próximo martes y culminará el 4 de octubre del año siguiente. Además de en ambas fechas, se podrá ganar la indulgencia plenaria los días 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, 12 de diciembre, Guadalupe, 25 de marzo, la Encarnación del Señor, 25 de julio, Santiago Apóstol y 8 de septiembre, Día de la Natividad de María. Además de en las parroquias y templos que ya hemos indicado en los noticiarios anteriores, se ganarán las indulgencias, entre otras, en las siguientes iglesias. En la diócesis de Los Teques, Venezuela, además de en la catedral, como ya habíamos anunciado,
en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a las 7:30 de la tarde, pues en ambos templos están sacerdotes franciscanos de María. En la parroquia de Santiago Choapán, en Oaxaca, México, entre los indios mijes, también a cargo de un sacerdote franciscano de María, la inauguración del año jubilar será en las misas de las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde. Del mismo modo, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en el Mezquitillo, México, a cargo de otro sacerdote franciscano de María, la misa será a las 6 de la tarde. En León, México, se abrirá el Año Santo en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, a las 7 de la tarde. En Celaya, México, será en la parroquia de la Virgen de los Pobres, a las 6:30 de la tarde. En Santiago, República Dominicana, será en la parroquia de Santa Cecilia, a las 7 de la tarde. En Oviedo, España, será en la parroquia de San Francisco, a las 7:30 de la tarde. En La Paz, Bolivia, en la Basílica de María Auxiliadora, a las 6 de la tarde. En Miami, Estados Unidos, será en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, a las 6 de la tarde. En Mendoza, Argentina, será en la parroquia de Santo Domingo y Santa Catalina, a las 7 de la tarde. A esa misma hora también será en la parroquia de Santa Lucía, en Rosario, Argentina. En Valencia, España, será en la parroquia de San Juan y San Vicente, a las 7:30 de la tarde. En Veracruz, México, será en la capilla de la Virgen de Guadalupe, a las 8 de la mañana. En San Pedro Sula, Honduras, será en la parroquia de San Vicente de Paúl, a las 6 de la tarde. En Alicante, España, será en la Basílica de Santa María, a las 7:30 de la tarde. En Wageningen, Holanda, será en la parroquia de San Joanes de Dopper, a las 7 de la tarde. En Buenos Aires, Argentina, será en la parroquia de la Inmaculada Concepción, a las 7 de la tarde. En Montevideo, Uruguay, será en la parroquia de Stella Maris, a las 6 de la tarde. En Guayaquil, Ecuador, será en la parroquia de San Antonio María Claret, a las 6:30 de la tarde. En San José, Costa Rica, también a las 6:30 de la tarde. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al Sínodo Especial sobre la Familia que ha convocado el Papa Francisco. Muy pocos días después de haberse reunido el llamado Consejo de la Corona con el Papa, ese selecto grupo de 8 cardenales elegido por el pontífice para que le asesoren en el gobierno de la Iglesia, ha venido ya la primera decisión. El Papa ha convocado para menos de un año en este momento, es decir, para el mes de octubre del año que viene, un sínodo extraordinario. No sabemos si llegará a tiempo el deseo expresado en ese consejo de reformar la propia estructura del sínodo, porque falta realmente poco tiempo. Pero lo que sí que es muy importante es el tema elegido, la familia. La familia ha estado en el centro del interés del Papa Francisco desde el primer momento de su pontificado y así lo ha reiterado él una y otra vez. El tema, por lo tanto, no puede ser más importante ni más urgente debido a que en no pocos parlamentos del mundo se está legislando en torno a la familia, creando muchas veces controversias, creando además a veces unas situaciones que son agresivas para la auténtica familia. Ahora bien, sería un error que el sínodo se centrara solo en los problemas ligados a la familia, porque nosotros mismos que estaríamos haciendo daño a la familia, trasladando a la opinión pública y a la propia Iglesia, al propio pueblo de Dios, la idea de que familia es sinónimo de problemas. Y esto no es verdad. Naturalmente que en el sínodo tendrán que afrontarse problemas relacionados con la familia, problemas sobre su naturaleza, si es la unión de un hombre y una mujer, o si se puede considerar familia otro tipo de uniones, aclarar esto, que para nosotros evidentemente como católicos está muy claro. También hablar de otras cosas ligadas a la pastoral familiar, como la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido primero la nulidad, o de cosas relacionadas con la familia, como es toda la cuestión de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Por supuesto que esto se va a tener que afrontar en el sínodo un hecho como es el de que cada vez son más los que
no hacen noviazgo propiamente dicho, sino que simplemente se van a vivir juntos, o incluso los que ya ni siquiera formalizan su unión delante de la Iglesia o delante del Estado, delante de las organizaciones civiles. Son problemas ligados a la familia, el aumento del número de divorcios, las difíciles relaciones entre padres e hijos son problemas ligados a la familia que en el sínodo, como es natural, se deberán afrontar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si al final transmitimos la idea de que familia es sinónimo de problema, estamos hiriendo de muerte a la institución familiar. Familia no es sinónimo de problemas, aunque lógicamente haya problemas ligados a la familia. La familia es sinónimo de soluciones. Gracias a la familia no solamente nacemos, sino que somos educados, vivimos e incluso como estamos viendo en esta terrible crisis económica, la familia es la solución para hacer frente a tantos problemas que tenemos cuando a veces todos los miembros de la unidad estrictamente familiar están sin empleo y sin ingresos, y son los abuelos que forman parte de esa estructura familiar los que con sus ahorros o con su pensión están permitiendo que la familia de los hijos, o a veces incluso la familia de los nietos, sobreviva. Familia no es sinónimo de problemas, aunque los problemas existan. La familia es sinónimo de soluciones. La familia no es fuente de tristezas, de disgustos, de desgracias, sino que la familia, aunque efectivamente haya familias que se rompen, la familia es sinónimo de alegría, de esperanza, de un encuentro no solamente educativo, sino de un encuentro con uno mismo en un ambiente en el que uno puede sentirse amado por sí mismo y no amado desde una perspectiva utilitarista. Primera cosa, por lo tanto, que habrá que tener mucho cuidado y que nosotros tenemos que también en nuestro propio lenguaje cuidar. Familia sinónimo de solución y no familia sinónimo de problema. Quizá muchos jóvenes no se casan porque les han enseñado que casarse es tener problemas. En realidad, casarse es encontrar una solución a los problemas que inevitablemente se tienen simplemente por el hecho de estar vivos. Y ahora viene la segunda cuestión que considero especialmente importante. Se habla de que cuando hay un problema nosotros decimos tenemos que afrontarlo. Este tipo de sociedad en el que vivimos, profundamente permisiva y hedonista, dice cuando hay un problema, huye. Bueno, ahora bien, lo que nosotros decimos, tenemos que afrontar el problema, no basta por sí mismo. ¿De dónde saco yo las fuerzas para afrontar los problemas? ¿De dónde saco yo las fuerzas para tener un hijo cuando el hijo no viene en un buen momento? ¿De dónde saco yo las fuerzas para convivir cuando la convivencia inevitablemente, quizá hoy más que nunca, es algo que cuesta trabajo? ¿De dónde saco yo las fuerzas para afrontar mi enfermedad y no solicitar que me maten con la eutanasia? ¿De dónde saco yo las fuerzas para la fidelidad matrimonial? ¿De dónde saco yo las fuerzas para la educación de los hijos, que en muchos momentos es realmente difícil porque las adolescencias de hoy son, yo creo que más salvajes y agresivas que lo han sido nunca? ¿De dónde saco yo las fuerzas? Es decir, no podemos solamente decirle a la familia es el lugar de las soluciones, porque estando los problemas tenemos que decirles, tienes que afrontar los problemas sin huir y las fuerzas las tienes que encontrar. ¿Dónde? Y eso es lo que nosotros tenemos que insistir también. Tenemos que insistir en la espiritualidad matrimonial. Tenemos que insistir en el encuentro personal y familiar con Cristo, para encontrar en Cristo y solo en Cristo, porque solo ahí lo podemos encontrar, la fuerza que necesitamos para hacer frente a los problemas. Si el mundo dice delante de un problema huye y a veces mata, por ejemplo con el aborto, huye con el divorcio o mata con el aborto, nosotros decimos delante de un problema afróntalo sin huir. Si huyes te vas a encontrar con nuevos problemas. Eso está muy bien, es lo que tenemos que decir, pero si a continuación no decimos de dónde vamos a sacar la fuerza para afrontar esos problemas, dejamos a las personas en unas situaciones de cruz sin darles la pista para encontrar lo que van a necesitar para afrontar esa cruz. ¿De dónde sacamos nosotros las fuerzas? De Cristo, del amor de Dios y del amor a Dios. Nosotros que vivimos la espiritualidad del agradecimiento, que intentamos vivirla, sabemos que uno de los puntos esenciales de nuestra espiritualidad que nos ayuda para todo y también para la vida de familia es ese por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti, Jesús. ¿Por qué estoy aquí? Por ti, Jesús. ¿Por qué tengo que afrontar este problema? Por ti, Jesús. ¿Por qué afronto la enfermedad? ¿Por qué afronto la vejez? ¿Por qué afronto el hijo? ¿Por qué afronto la convivencia? Por ti, Jesús. Eso es la espiritualidad. Y por eso yo creo que en el sínodo
no solamente hay que tener muchísimo cuidado de no identificar familia con problemas, sino presentar al mundo y a la Iglesia familia como solución, sino que además hay que dar a todos y a cada uno, es decir, a las familias y a los individuos que las forman, la espiritualidad, la clave, la fuerza, la motivación para que puedan afrontar los problemas que evidentemente también existen, puedan afrontarlos sin hundirse y encontrar la felicidad que todos buscamos también y en primer lugar en la familia. La familia es la solución y Cristo es la solución a la familia. Que Dios nos ayude. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. El próximo 13 de octubre se celebrará una de las beatificaciones más numerosas de la historia de la Iglesia. Tendrá lugar en España, en Tarragona, y serán elevados a los altares 522 mártires de la persecución religiosa en España de los años 30 del siglo pasado. Las condiciones fundamentales del martirio son que mueran por la fe, que mueran perdonando, rezando incluso por los mismos verdugos que les asesinan, y estas son las razones fundamentales para que la Iglesia los eleve a los altares y los presente como modelos para el pueblo cristiano, para los creyentes, como testigos de la fe. La represión se agravó con el estallido de la Guerra Civil Española, pero el acoso había comenzado años antes. Vicente Cárcel Ortí, uno de los pocos que ha tenido acceso a los documentos de la época en los archivos secretos vaticanos, asegura que fue una de las persecuciones de católicos más cruentas de la historia. Desde el año 31 había empezado una persecución solapada, de prohibir periódicos católicos, de perseguir que no se hicieran entierros por las calles, los signos religiosos ocultos. Ciertamente fue la mayor en datos numéricos de toda la Europa, digamos, occidental desde los tiempos prácticamente del Imperio Romano. En 1987 comenzaron las primeras beatificaciones de estos mártires. Juan Pablo II, conmovido por estas historias de perdón y reconciliación, fue uno de sus impulsores. Me contaba un cardenal que lo que al Papa Juan Pablo II le impulsó a mover estas causas de beatificación era el hecho de que hubieran asesinado a mujeres, sobre todo a mujeres laicas, seglares. Eso dice que el Papa para él era incomprensible. Entonces dice, está clarísimo que son mártires de la fe. Se calcula que más de 10.000 católicos fueron asesinados por su fe durante este tiempo. Con estos nuevos beatos, España ya contará con 1.523 mártires de la persecución religiosa de los años 30. El Papa Francisco explicó durante la misa en Casa Santa Marta el significado de la frase de Jesús, pedid y se os dará. Afirmó que los cristianos deben ser valientes en la oración, porque Dios ayuda a quienes piden de manera directa y con insistencia. Quando noi preghiamo coraggiosamente, il Signore ci dà la grazia, ma anche ci dà se stesso nella grazia. Lo Spirito Santo c'è, se stesso. Mai il Signore dà o invia una grazia per posta, mai. La porta Lui, è Lui la grazia. Quello che noi chiediamo è un po' come... è la carta che avvolse la grazia, ma la vera grazia è Lui che viene a portarnela. È Lui. La nostra preghiera, se è coraggiosa, riceve quello che chiediamo, ma anche quello che è più importante, il Signore. El Papa también invitó a los cristianos a no rezar por costumbre, sino con verdadera confianza en que Dios siempre está escuchando. Francisco ha dejado claro que la cuestión de la familia le preocupa. Será el tema del primer sínodo de su pontificado. El Papa tendrá la oportunidad de adelantar los temas durante la próxima peregrinación de familias al Vaticano el 26 y 27 de octubre. Creo que el Papa Francisco está señalando un camino que todos debemos emprender y desde mi punto de vista creo que también es un mensaje a las demás instituciones para que pongan a la familia en el corazón de sus preocupaciones. La peregrinación se enmarca en el Año de la Fe y el Vaticano
espera al menos 150.000 peregrinos de 75 nacionalidades. Se reunirán 2 veces con el Papa. Primero, el sábado 26 de octubre durante un encuentro de testimonios en la Plaza de San Pedro. En la mañana del domingo, Francisco presidirá una misa con las familias. No es una jornada mundial vera e propria. No es una jornada mundial, pero podríamos decir que Roma será la capital de la familia, de una familia alegre, extraordinaria. No importa si algunos no pueden caminar o si son mayores, todos están invitados a la fiesta con el Papa. Durante el encuentro del sábado, los niños y ancianos tendrán un particular protagonismo. Son los colectivos que más sufren la cultura del descarte, tan denunciada por el Papa. Una mentalidad pragmática que margina a los grupos más vulnerables. Para ellos, la familia es el único lugar en donde refugiarse. Les invitamos a que visiten nuestra página web de apologética católicosonline.org. Hasta aquí el informativo de esta semana. Les emplazo aquí dentro de 7 días, si Dios quiere. Adiós.